Bienvenidos a todos en este nuevo video de Pánico. Hoy hablaremos del Eastern State Penitentiary, una cárcel ubicada en Filadelfia, en Estados Unidos. Esta prisión estuvo en funcionamiento de 1829 a 1971. Hubo muchos detenidos famosos como Al Capone o el ladrón de banco Willie Sutton. Un lugar que fue un verdadero modelo que seguir, que consistía en aislar los presos uno por uno. Los detenidos no podían hablar entre ellos, incluso llevaban máscaras para evitarles poder hablar y ser reconocidos entre ellos. La cárcel tenía un sistema de área exterior individual para permitir a los presos salir, ejercitarse, sin nunca jamás cruzar a otro detenido. Incluso tenían un sistema tan bien organizado que eso era casi imposible que dos presos se cruzaran. En búsqueda desesperada de contacto humano, muchos presos intentaban interactuar entre sí, susurrando o con algunos ruidos, pero al ser atrapados, eran fuertemente castigados. Podían ser bañados en agua helada y colgados en paredes hasta que el agua en su piel se congele. También podían ser atados en una silla, amarrado de tal forma tan fuerte, tan apretado que apenas podía circular la sangre, y dejado ahí por días sin poder moverse ni lo más mínimo. El castigo más mortal consistía en un collar con cadena, amarrado de un lado en la lengua y del otro lado en las muñecas. Y los brazos del preso estaban amarrados en su espalda, así que cualquier movimiento podía herir la lengua gravemente, provocando hemorragia. E incluso muchos presos murieron por desangramiento. Cuando la cárcel cerró sus puertas en 1971, se convirtió en un pedazo de la historia americana. Se puede visitar el lugar de forma normal de día y también de noche para investigaciones paranormales. El mismo Al Capone, que tenía una celda de lujo en este lugar y que tenía privilegios, dijo que había fantasmas en el lugar e incluso que un fantasma lo estaba persiguiendo en su misma celda, y varios guardianes reportaron que lo escucharon gritar como un bebé diciendo que estaba ahí y que deberían salir. En este lugar se reportan muchas cosas, como puertas de celdas que se abren y que se cierran solas, sombras, susurros o gritos de terror, y también personas que se sienten tristes o personas que se sienten sofocadas, que tienen que irse del lugar, que no se sienten cómodas. También se reportaron agresiones físicas, tal como golpe en la cabeza, en los hombros, en las espaldas, empujones. E incluso una mujer dijo haber sido tocada en las nalgas en el baño de los hombres. Una de las historias más interesantes ocurrió en los años 1990. Un cerrajero estaba haciendo un trabajo de restauración al nivel del bloque número 4. Mientras estaba sacando una cerradura vieja de 140 años de una puerta de una celda, una fuerza masiva e invisible lo agarró y lo impidió moverse. Y ahí él dijo haber visto muchos rostros y cientos de sombras que lo atravesaron y que lo estaban mirando y que aprovecharon que él abrió este candado para poder irse de esta celda. Algunas personas creen que al sacar esta cerradura abrió una puerta espiritual que permitió a los espíritus, a las almas, de poder liberarse de este lugar maldito. A continuación verán la grabación video de un grupo de investigadores en paranormal, donde lograron grabar una sombra que parece materializarse frente a ellos y luego irse corriendo en el pasillo del bloque 12 de esta misma cárcel. Otro grupo de investigadores tomaron esta foto. Ahí podrán ver, abajo a la izquierda, como una puerta fuertemente iluminada, así que también una especie de niebla. Pero lo interesante del caso es que no había ninguna luz en el edificio en este momento. Ellos apagaron todo e incluso no hay electricidad en este sector de la cárcel. Así que no entienden, no fue tampoco un reflejo, un material que pudo hacer un reflejo del flash de la foto.
Además de las grabaciones videos como vieron, también se pudo recuperar grabaciones audio del lugar y hubo realmente muchas, como lo van a escuchar a continuación. En este lugar murieron muchas personas de enfermedades, suicidios, homicidios, incluso murieron guardianes empujados hacia el vacío por los mismos presos. Al total se estima que la cárcel recibió alrededor de 75.000 presos, un edificio perfecto para espíritus perdidos, molestos y en búsqueda de venganza. Gracias por ver el video. Si te gustó, regálame un like, suscríbete y, como diría Al Capone, arrivederci.